Bienvenido a la serie de conferencias Cultura, Cosmovisión y Orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos entrando, después de terminar la etapa de culturas, de cosmovisión y los orígenes, o origen de los diferentes modelos. Lo que he aprendido por todo el proceso es que cada modelo tiene una base de cimiento de fuente escogida. Es una creencia de escoger una fuente. Para escoger una fuente de conocimiento confiable es para descartar, excluir las otras fuentes. Entonces es cada fuente o cada cimiento escogido es una posición religiosa, porque está expresando mi creencia sobre la religión, está expresando mi preferencia hacia una fuente que sea la razón humana sobre revelación bíblica. Estoy diciendo no creo en la revelación bíblica, estoy apoyando, asumiendo la razón humana, la lógica. Entonces, esa es una posición religiosa, tiene entonces consecuencias religiosas, porque estamos escogiendo una fuente, lo que refleja nuestra posición, actitud o creencia hacia Dios. Entonces, es una posición. Y lo que también después de la fuente escogimos o tenemos varias creencias básicas. Y las creencias básicas sobre la realidad, como en la metafísica, va a definir nuestra posición sobre Dios. Entonces, esa es religión. ¿Qué es lo que creo? Entonces, cada modelo científico en lo que armamos o lo que asumimos tiene una posición a Dios, tiene una posición en contra, en favor o de alguna manera. Entonces, cada modelo implementado va a tener consecuencias religiosas, porque cada modelo tiene base en decidir de qué hace con Dios, qué hace en la realidad con las entidades espirituales, qué hacemos. Entonces, cada modelo implementado tiene una base. Eso es lo que estoy tratando de comunicar en lo que, por medio de la cita de Stephen Jay Gould, un biólogo, él dice que hay cultura, hay prejuicios, hay teorías y hay hábitos que influyen en la forma en la que percibimos el mundo. Quiere decir que aún los científicos implementan las influencias de cultura, de prejuicios, de teorías y hábitos. Implementando las creencias en nuestra ciencia va a influir en nuestra forma de entender y percibir el mundo. Eso es lo que Stephen Jay Gould estaba comunicando en lo que cómo creemos, interpretamos. Vamos a interpretar, vamos a percibir el mundo según el marco en lo que creemos. Un señor en 1914, James H. Leuba, hizo una encuesta. Encuestó a 400 científicos haciéndole solo 2 preguntas. Él quería entender la posición de los científicos en relación al modelo en lo que estaba apoyando. Entonces él elaboró 2 preguntas. 1. ¿Cree usted en un Dios que puede tener comunicación intelectual y afectiva con la humanidad? ¿Cree usted en un sistema abierto? ¿Cree usted, como científico, usted cree que Dios puede tener comunicación con el hombre? Quiere decir, es sistema abierto. ¿Y cómo fue las respuestas en su encuesta? 27.7 dijo sí, 62.7 dijo no y 20.9 dijo ser no sé, agnóstico. Entonces, en su primera encuesta, aquí fueron los resultados a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cree usted en la inmortalidad personal? ¿Qué quiere decir? Ok,
Puede ser que usted como científico practica una ciencia de sistema cerrado completamente. Ni hay comunicación con Dios para mantener el sistema. Pero al morir, usted, su alma, tiene inmortalidad y se va. ¿O qué pasa? Entonces esa es la segunda pregunta. Y la diferencia, por eso la diferencia en porcentajes. 35.2 dijo sí. Si creo en la inmortalidad del alma, que hay algo espiritual lo que va a sobrevivir el cuerpo físico. 25.4 dijo no. Y 43.7 dijo no sé, agnóstico. Entonces hubo un cambio queriendo decir que hubo mucho más personas, científicos, que creen en la inmortalidad de la persona, que después de morir, su alma se fue a un lado. Pero hoy en día es sistema cerrado completamente. Eso es lo que era entonces la mayoría del pensamiento. Entonces aquí están los datos en una tabla. Vamos a hacer una tabla porque se hicieron cuatro encuestas. Y vamos a hacer comparaciones entre las diferentes encuestas. Pero, número 1, sistema abierto. Comunicación. ¿Tiene comunicación efectiva Dios con el hombre? 27.7 dijo sí, 52.7 dijo no, 20.9 dijo no sé, agnóstico. De la inmortalidad, 35.2 dijo sí, 25.4 dijo no y 43.7 dijo no sé. Entonces, se puede hacer las comparaciones para entender que en el sistema abierto el número de sí, el número es bajo que en la inmortalidad 2. ¿Por qué? Porque la mayoría, entonces quería decir, la diferencia es, hay los que creen en sistema cerrado, pero después de morir, su alma se va. Entonces, ese fue en 1914. 1933, el mismo señor se hizo la misma encuesta, aplicándola al científicos, un grupo de científicos realizó la misma encuesta usando las mismas 2 preguntas. ¿Usted cree en un Dios que puede tener comunicación intelectual y efectiva con la humanidad? Sistema abierto. 15% dijo sí. 15. Ese es menos 12.7%. Se cayó de 12, casi la mitad. 68 dijo no. Ese es un aumento de 15%. Y 17 agnóstico. Entonces la posición agnóstica no cambió mucho, pero sí cambió en los 20 años, 15 años, la diferencia entre 1914 y 1933 hubo una diferencia, un cambio. ¿Cree usted en la inmortalidad? En lugar de 27 o 34%, ya es 18%. La mitad, de nuevo, bajó 17.2%. 52 dijo no. Ese es un aumento de 26%. Y luego el agnóstico, no sé, 29%, que también disminuyó a 14%. Hubo un cambio. Entonces aquí tenemos la tabla de los 2 años, 1914 y 1933. Y ahora usted puede hacer las comparaciones de cómo cambió la creencia de los científicos. Y sistema abierto en 1914 es 27% dijo sí, y en 1933 15% dijo sí. Y sistema abierto, 52% en 1914 dijo no, 68% dijo no
en 1933. Es un cambio hacia una no creencia en Dios. ¿Y por qué? Porque en 1925 hubo el juicio de Scopes, en lo que era un juicio, fue prohibido hasta el 1925 de enseñar la teoría evolucionista en las escuelas públicas. Y ahora con el juicio se cambió. Entonces dejó la puerta abierta para empezar a enseñar entonces la teoría evolucionista en los colegios públicos desde 1925. Ya estamos en 1933 en los Estados Unidos, y creo que es por eso, es un cambio, una bajada en la creencia de Dios y un sistema abierto, un Dios que tiene comunicación con el hombre. En 1998, Edward J. Larson y Larry Witham encuestaron miembros de la Academia Nacional de la Ciencia usando las mismas dos preguntas de James Leuba. ¿Y cómo fueron sus resultados? Pregunta número 1. ¿Cree usted en un Dios que puede tener comunicación intelectual y efectiva con la humanidad? 7% dijo sí. 7. Y luego 75.2 dijo no. Y 20.8 no sé, agnóstico. ¿Qué le parece el cambio? Es un cambio de cultura. Ya la cultura ya no cree en Dios, no cree en un Dios que tiene comunicación con el hombre. ¿Cómo es? ¿Cree usted en la inmortalidad personal? 7.9 dijo sí. 76.7 dijo no. Y 23.2 no sé, agnóstico. Y ahora, viendo en la tabla, ¿qué le parece? Línea número 1, sistema abierto. O 1914, Dios tiene comunicación efectiva con el hombre. En 1914, 27 dijo sí. En 1933, 15 dijo sí. Y en 1998, 7% dijeron sí. Mire el cambio. La mitad, la mitad, la mitad. Está en declinación la creencia en un Dios, lo que tiene comunicación con el hombre. Un Dios presente, un Dios eminente, un Dios lo que pasando por el jardín, un Dios lo que puede influir en el mundo, puede responder a las oraciones del hombre. Ya el porcentaje es a 7%. En una correspondencia a revista Nature Magazine, la revista Naturaleza, los autores de la encuesta anterior de 1998 hicieron algunos comentarios. Dijeron ellos: a medida que recopilamos nuestros hallazgos, el NAS, que es de Asociación Nacional de Ciencia, emitió un folleto que alienta la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas, una fuente constante de fricción entre la comunidad científica y algunos cristianos conservadores en los Estados Unidos. El folleto asegura a los lectores si Dios existe o no. Es una pregunta sobre que la ciencia es neutral. El presidente de NAS, Bruce Alberts, dijo: hay muchos miembros sobresalientes de esta academia que son personas muy religiosas.
personas que creen en la evolución, muchos de ellos biólogos. Luego los autores terminan. Nuestra encuesta sugiere lo contrario. La evolución tiene impacto en la creencia del hombre sobre Dios. Sí, tiene que. ¿Por qué? Porque la evolución como teoría quiere decir esquema mental de cómo entender el mundo, es naturalista. No existe Dios desde su cimiento, desde su cultura, dividiendo el mundo en natural, sobrenatural. Ellos han quitado lo sobrenatural y su creencia ya es en un mundo natural que funciona según de las leyes naturales, según de los procesos naturales, según de los elementos naturales. No hay campo para Dios. Entonces no es que la ciencia es neutral. No, la ciencia no es neutral. La ciencia tiene base. La ciencia tiene cultura. La ciencia tiene fuente de conocimiento. La fuente tiene creencias básicas. La ciencia tiene sistema de pensamiento. La ciencia tiene métodos. La ciencia tiene modelo para seguir, y el modelo conforme a todo lo demás debajo. La ciencia es neutral, nunca, no puede ser. Pero ¿por qué entonces la caída, el cambio en la cultura y en la creencia en Dios? Es porque la evolución ya es el único modelo en lo que se puede enseñar en todos los colegios. Si seguimos enseñando un modelo que tiene creencias básicas así, la gente tarde o temprano van a ajustar su creencia al modelo puesto en práctica. Entonces puede ser que asumimos un modelo sin entender su base, sin entender sus creencias básicas. Y con tiempo nuestras creencias básicas van a ser coherentes con el modelo en lo que estamos practicando. Un proyecto más, una encuesta más. En 2003, Proyecto Cornell, Evolución. Un proyecto de disertación de Greg Graffin, que realizó una encuesta de 149 científicos con 17 preguntas que dividieron las respuestas en categorías más precisas. Como resultado, los que respondieron, no todos respondieron, por eso falta 100%, pudieron clasificarse en la siguiente manera. 78% de los científicos se describieron a sí mismos como naturalistas. Ese dice naturalistas metafísica. Metafísica quiere decir de todo lo que creo. No solamente es mi práctica y los fines de semana voy al culto o a la iglesia. No, metafísicamente quiere decir con mi entero, con toda mi mente, estoy comprometido al naturalismo. Dios no existe adentro ni afuera del sistema. ¿Ok? Naturalista, 78%. Y ahora, 2% se describieron a sí mismos como naturalistas teísticas. ¿Qué quiere decir? Son naturalistas en sus métodos durante la semana, en su trabajo. Son naturalistas. Pero los fines de semana se van a la iglesia, al culto, para adorar a Dios. Pero es un Dios que se mantiene en su dominio, que no entra y causa problemas con los procesos naturales. Entonces, 2% de los científicos son científicos naturalistas teísticas. Entonces, siendo teística, quiere decir creer en Dios, teo, solamente es los fines de semana y que no influye en su trabajo diario. Siguiente, 1% se describieron a sí mismos como teística naturalista.
¿Qué quiere decir? Son naturalistas en su metodología, sus métodos, su sistema cerrado, pero no es continuo. El sistema abre y cierra de vez en cuando. Entonces, pero primero son naturalistas y luego, pero son teísticas primero y luego son naturalistas. Entonces, Dios entra en su trabajo de vez en cuando. Y en sus métodos, Dios entra de vez en cuando. Y el último, 1% se describieron a sí mismos como teísticos. ¿Cómo es? Es sobrenaturalistas 24/7. Entonces sus métodos aún son influidos por la creencia que puede haber milagros. Puede entrar Dios en el sistema cualquier rato porque Dios tiene comunicación efectiva con el hombre, puede responder a las oraciones y está presente, está eminente en su sistema. Entonces, 1%. Ese es en 2003. 78% dijeron naturalista completamente. 2% se describieron como naturalistas, pero hay un Dios luego, afuera del sistema. 1% se describieron como teístico naturalista, quiere decir, practico la forma naturalista mayormente, pero de vez en cuando entra. El sistema abre y cierra. Y luego 1% se describió a sí mismo. 1%. Y antes, ¿cómo era? Aquí ya tenemos la tabla entera. Sistema abierto, que Dios tiene comunicación efectiva con el hombre. En 1914, 27.7% de los científicos encuestados decía sí. En 1933, 15% dijeron sí. En 1998, 7% dijeron sí. En 2003, 1% dijeron sí. ¿Qué pasó? ¿Ya tenemos más evidencia que Dios no existe? No, no es la evidencia, porque la evidencia tiene que ser interpretada. Es la forma de interpretar la evidencia. Hubo un cambio. En los últimos 100 años han cambiado la cultura norteamericana a no creer en Dios. Que no hay un Dios que entra al sistema, un Dios que tiene comunicación efectiva con el hombre. 1%. Y ahora esos son científicos. Este no es el público. Pero creo que el público no está tan lejos atrás de los científicos. Pero el científico, entonces, el cambio en el campo científico se puede notar la diferencia. Y de nuevo, no es por nueva información, no es por más evidencia científica. ¿Por qué? Porque toda la evidencia es interpretada. Y para interpretarla hay 4 factores que Stephen Jay Gould dijo que va a influir en el proceso. De la información encuestada, se concluyó que la mayoría de los científicos no ven un conflicto entre la evolución y la religión. El autor Greg Graffin comenta: la gran mayoría no ven ningún conflicto entre la religión y la evolución. ¿Por qué? No porque ocupan diferentes magisterios no competitivos o diferentes dominios, no, sino porque ven la religión como un producto natural de la evolución humana. ¿Quién creó quién? Y ahora creemos que el hombre ha creado Dios. Entonces el hombre ya es creacionista, porque el hombre ha creado a Dios. Pero la verdad, ¿qué pasó? Creó Dios el hombre en su imagen y semejanza, pero ahora el hombre está creando un Dios en su imagen y semejanza.
quedamos nosotros confundidos. ¿Quién tiene la verdad? Y ahora, la verdad, difícil un poco de conseguir humanamente, porque razonamos nosotros en círculos, el razonamiento circular. Eso es lo que habíamos notado antes, porque empezamos con escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. Luego, en base de las creencias básicas, asumimos posiciones religiosas para poder entender el mundo. Y concluimos lo que en la base donde habíamos empezado. Entonces es razonamiento circular. La única forma de no razonar en un círculo es tener un punto externo. Es como ser perdido en una caminata en las montañas. Hay que fijar en el horizonte. Hay que fijar en algo afuera de sí mismo para poder caminar en una línea recta. Si no, se anda en círculos. Igual nosotros pensamos y razonamos en círculos sin escoger una fuente externa. Y ese tiene que ser una autoridad externa. Ese de mi parte, escojo yo una autoridad externa que sea Dios y revelado por medio de su marco bíblico. Y ese es mi punto de referencia para guiarme. Y luego el espíritu de verdad para guiarme, para entender. Hay verdad. Hay cómo entender y saber la verdad. Pero es para humillarnos, para poder pedir, preguntar y ver de una fuente externa. Esas son las consecuencias del modelo científico en lo que asumimos. Cada modelo tiene su base, su fuente de conocimiento confiable. ¿Qué hacemos con aquella fuente? ¿Qué escogimos? Escogiendo una fuente, descarta el otro 3 o pone el otro 3 en un nivel menor, de no tal confiable. Tenemos que tener cuidado porque todo es base en la creencia y luego las creencias básicas, luego el sistema filosófico, luego los métodos en lo que implementamos y luego el modelo científico en lo que está armado en base de toda la estructura previa. Tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar bien el modelo en lo que practicamos, porque el modelo en lo que practicamos puede ser que refleja bien nuestras creencias, pero si no refleja las creencias, en tiempo nuestras creencias van a cambiar para encajar y ser coherente con las creencias básicas del modelo en lo que estamos practicando. De nuevo, gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nikist. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por medio de correo electrónico y thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Vamos a seguir en la serie. El próximo será los orígenes según el marco bíblico no occidental. Pero de nuevo, gracias por acompañarme. Hasta luego.